Muchas gracias, presidente. Yo creo que este tema hay que verlo con sumo cuidado. Generamos inversiones con responsabilidad para el país o estimulamos la irresponsabilidad empresarial. Es un dilema que tenemos que estar claros. Queremos empresas responsables que asuman los estándares ambientales y los estándares de responsabilidad social en el país, o seguiremos estimulando simplemente actitudes irresponsables, y creo que el asunto debe ser claro para nuestra patria. Esta ley realmente es un proyecto ómnibus que empieza a generar muchos elementos que son altamente sensibles. Y yo me voy a referir a un tema, no me voy a referir a todos, a la cual han hecho referencia algunos colegas. Voy a hacer referencia tanto al artículo 6 y al artículo 7, donde se denomina lo que implica la línea de base. Primero, tenemos que tener claro qué es una línea de base y para qué sirve una línea de base. Si la línea de base, si la lectura de la realidad, si la lectura de los elementos biológicos, los elementos sociales, los elementos geográficos, la lectura de los recursos está mal hecho, se hace un pésimo estudio de impacto ambiental y se hace una pésima propuesta de que impliquen estrategias de mitigación a efectos ambientales o un pésimo plan de relaciones comunitarias que empiezan a ayudar a vincular el trabajo que pueda tener una empresa en términos de responsabilidad. La línea de base es lo fundamental. En la línea de base es donde se empiezan los trabajos de cooperación, colaboración y participación con la población, porque es el entendimiento de la realidad, es el entendimiento tanto de los inversionistas y el entendimiento de las poblaciones locales. Y si ese entendimiento está mal hecho, si ese entendimiento es controversial, obviamente se generan los conflictos, obviamente generan los problemas que han estado ocurriendo en estos últimos años. Entonces, es sumamente delicado hablar de la línea de base. No es cualquier cosa, no es un elemento de simple tramitología, no es un tema de simple administración, no es. Es un elemento de profundo contenido cuando empezamos a trabajar los proyectos de inversión. Si no hay claridad de la línea de base, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, aquí en el proyecto se cae en la grave irresponsabilidad. Dice compartir las líneas de base, las variables y la incidencia de estudio e investigación en una línea de base depende del tipo de proyecto. Hay proyectos que le dan incidencia a las variables de orden biológico, hay proyectos que le dan incidencia en las variables de orden geológico, depende de qué tipo de inversión estamos hablando. La fuerza y la incidencia a una variable es totalmente diferente de uno y otro proyecto, pero no, aquí se puede hacer y utilizar la línea de base de cualquier proyecto. Eso es absolutamente irresponsable, eso no es exigir responsabilidad en que la empresa tenga que hacer un verdadero y validado estudio de impacto ambiental y por lo tanto tampoco va a plantear medidas de mitigación adecuadas porque las lecturas van a ser totalmente equivocadas. ¿Eso queremos? ¿Queremos un país lleno de conflictos? ¿Queremos un país que no entienda la realidad? ¿Queremos empresas que no asuman con responsabilidad? No, pues, creo que aquí en el Congreso tenemos que ser claros y la situación de principio. Es ahí precisamente donde empiezan los elementos de participación, es ahí en la lectura de nuestros recursos, cómo está nuestra agua, cómo está nuestro cerro, cómo están nuestros pastos, cómo está nuestra agricultura, cómo está nuestra economía y cómo es que una inversión va a impactar positiva o negativamente en un proceso de desarrollo de una localidad o una región. Es importantísimo la línea de base, no es un asunto de simple trámite, no es un asunto de simple situación de carácter administrativo, es un craso error de los burócratas, de aquellos funcionarios que piensan que la cosa es simplista. Realmente esto inclusive bloquea la inversión,
porque no hace de que haya responsabilidad de las empresas para poder asumir con compromiso por nuestro país. Entonces, estoy pidiendo interrupción, el congresista. Interrupción, congresista Lescano. Señora Presidenta, hay normas inconstitucionales como esta, por ejemplo. El jefe policial o el alcalde que se niegue a llevar adelante una medida coactiva en un proyecto de esta naturaleza son destituidos. Se puede entender a un jefe policial, pero a algún alcalde destituirlo por no cumplir una norma administrativa de proceso coactivo, de ninguna manera, Presidenta. Es decir, aquí manu militari lo quieren sancionar incluso autoridades elegidas por el pueblo. Y otra inconstitucionalidad más, si el propietario de algún bien que ha impugnado la tasación judicialmente no está de acuerdo con el pago que se le da, impugna, repito, la decisión, la expropiación no se paraliza, sigue adelante. Entonces, ¿para qué impugna? Segunda interrupción, congresista Pari. Al congresista Damer. Sí, señora presidenta. Gracias, congresista Pari. Ciertamente que este proyecto tiene medidas inconstitucionales. Por un lado, en todo el sistema de control ambiental lo debilita, lo entrampa, lo genera en situaciones muy graves. Pero además, este proyecto tendría un nombre propio. Este es el proyecto de la dictadura del MEF. Por eso en el artículo 38 señala que el equipo especializado como proyecto especial. Y al final le dice que ese equipo tiene la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos que no cumplan en todo el Estado, no solamente en la parte presupuestal, sino en todo el Estado. ¿Qué sanciones tienes? El procedimiento nacional de acusar de falta grave aplicable al régimen laboral. O sea que esa dictadura del MEF va a poder despedir a cualquiera en el Estado para poder hacer el seguimiento de las inversiones. ¿Qué es eso, señora presidenta, señores congresistas? Es la dictadura del presupuesto de la República, sujeto y manejado por los... Congresista Pari, continúe. El tema no está en los procedimientos de armar las líneas de base. El tema está en las burocracias doradas que existen en los ministerios, burocracias doradas que se han anclado ahí y que utilizan el tema como un negocio. Ahí hay que trabajar. Hay un asunto sumamente ahí delicado y mafias que empiezan ahí a operar. Y eso es lamentable y eso el Ejecutivo tiene que darse cuenta de que hay temas que simplemente no relajan todo el tema de evaluación y de carácter técnico de cómo se trabajan las líneas de base y los estudios de impacto ambiental. Ahí están los problemas, ahí están los temas de los proyectos que acá a veces discutimos, ahí está, porque no hay el entendimiento de la realidad. Y queremos que las empresas cierren sus ojos y no entiendan esa realidad. Mire, el proyecto indica que una misma línea de base se puede utilizar en cualquier sector económico. O sea, una línea de base. Más tiempo, dele más. Datos de una carretera lo puedo utilizar para una represa, o datos de una represa lo puedo utilizar para un proyecto minero. No, pues, eso es llegar al simplismo. Los datos y la información se recoge de acuerdo a las características del proyecto y el nivel de incidencia en qué variable va a incidir el proyecto, si va a tener una incidencia en términos biológicos o va a tener una incidencia en otros términos. Entonces es sustancial relajar este sistema de las líneas de base, es relajar los estudios de impacto ambiental, es relajar todas las medidas de mitigación que se pueda plantear cualquier proyecto de inversión. Aquí no podemos permitir eso, de que simplemente esto después se traduzca en niveles de violencia, esto se traduzca en niveles de no entendimiento por simplemente decir que hay un tema de tramitología, hay un tema de esencia, aquí hay un tema de esencia. Y además los procesos biológicos y de la vida no son estáticos. En 5 años no cambia la realidad, la incidencia de un proyecto que interviene dentro de esos 5 años, ¿acaso no cambió los elementos y las variables de esa realidad?
¿Acaso no la aplicación de un proyecto, por ejemplo, de irrigación, no cambió la incidencia sobre esa realidad y la lectura de las variables son totalmente diferentes pasados unos años? La realidad se mueve, la realidad no es estática. La realidad es dinámica y hay que estudiarla. Es responsabilidad saber entender y saber cómo le damos lectura a esa realidad. O si no, simplemente los estudios de impacto ambiental no serán de calidad. Las medidas de mitigación, peor, porque simplemente no se entendería cuál sería el impacto de un proyecto y no se entendería la realidad concreta donde se interviene. Eso no queremos. Ese mal entendimiento simplemente va a permitir que promocionar o promover inversiones irresponsables.